vamos a ganar. Irán es nuestro enemigo. Ese mismo día, el presidente escaló sus declaraciones. Dijo que Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional. El gobierno de Irán lanzó una advertencia contra el presidente de Argentina, Javier Milei, señalando que ha cruzado una línea roja. Teherán lo calificó como un enemigo y prometió una respuesta proporcionada tras las recientes declaraciones del ejecutivo argentino que vinculan al país con actividades terroristas en la región. La escalada de tensión alcanzó un punto crítico, luego de que el Ministerio de Exteriores de Irán emitiera un comunicado oficial. Las autoridades persas consideran que las acusaciones de la Casa Rosada son infundadas y provocativas. El conflicto se intensificó tras la postura firme de Milei respecto a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. El mandatario argentino ha reforzado su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, marcando una distancia total con el régimen iraní, al que señala directamente por la falta de cooperación judicial. Teherán sostiene que las declaraciones de Milei responden a una agenda dictada por intereses externos. El portavoz de la Cancillería iraní aseguró que su país no dejará sin respuesta a lo que consideran un ataque a su soberanía y prestigio internacional, advirtiendo repercusiones en las relaciones bilaterales remanentes. Estados Unidos hizo un llamado a los países del mundo para que lo apoyen, mandando todas sus flotas marítimas para poder bombardear a Irán y poder liberar el estrecho de Hormuz. Al llamado de Donald Trump en el mundo, ¿saben cuántos países le aceptaron eso? Ninguno. Ni siquiera sus aliados más grandes, Francia, Italia, pues España ya se salió del huacal, ¿no? Pero Alemania, Inglaterra o Reino Unido, entre otros, le dijeron nanay. El ministro germano declaró, esa guerra no es nuestra guerra. Imagínense ustedes. Y de América Latina, pues obviamente ni modo que estén apoyando. Pero hubo un loco que sí lo hizo. Milei, el presidente de Argentina, quien de inmediato con su boca tonta, imbécil y estúpida, ¿verdad?, le dijo a Donald Trump, enviaré toda mi flota naval. Si ni tiene. Hace cosa de 20 días atrás que el presidente Javier Milei se disponía a sacar tropas del ejército, sacarlas del territorio nacional. Esto solamente se puede hacer de forma legal con la anuencia del Congreso. Esas cosas el Poder Ejecutivo las manda al Congreso, el Congreso acepta o rechaza esta solicitud y a partir de ahí el presidente puede dar la orden al ejército de la movilización de tropas. El presidente Milei había dicho que él iba a sacar las tropas igual, aún pasando, según su estilo de siempre, por sobre el Congreso, las leyes y la Constitución, porque esto es un artículo constitucional, y efectivamente salió ayer a última hora, o sea, hoy a primera hora, el decreto que le permite a las tropas argentinas salir del territorio nacional. La situación real es que tanto el presidente Javier Milei como el canciller argentino le han dicho a los Estados Unidos que en caso de ser necesarias tropas en la guerra que Estados Unidos e Israel provocaron contra Irán, él está absolutamente dispuesto a mandar lo que le fuera requerido. Lo malo es el antecedente, no es la primera vez que el presidente Milei saltea el Congreso para enviar tropas al exterior. Ya es la segunda. Y este precedente, lógicamente, preocupa. Preocupa básicamente tener un presidente que pasa por encima del Congreso y por encima de las leyes para algo tan riesgoso como es sacar tropas del ejército, en este caso de la naval, esta vez para operaciones conjuntas, pero deja el precedente para que si mañana se le ocurre, como el presidente se ha declarado enemigo de Irán, definitivamente haga lo mismo. Lo más extraño de esto, el Congreso no ha emitido ninguna resolución contraria a la decisión ilegal e inconstitucional del presidente Javier Milei. Esto es lo que tenemos por ahora. Y también aquí hay que mencionar, después de la declaración, resulta que va a España.
y hace una serie de declaraciones que Dios me libre de veras. Dios me libre. Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas, o quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer, en nada. No podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, ni aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Así es que fue por dinero, no le dieron. Fue irrespetuoso e insultó a la esposa del presidente Pedro Sánchez. Por si fuera poco, imbecilidades como las que acaban de escuchar no se quedan al margen, de veras. A tal grado que ya el gobierno español le dijo prácticamente que no tienen mucho que hablar con un país que de veras solamente dicen locuras, tonterías, imbecilidades, estupideces. Respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países. Por ello, y ante la gravedad de lo ocurrido, he contactado durante las últimas horas a todos los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo en esta declaración y lo he recibido de una amplia mayoría. El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía. Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Pobre pueblo argentino. Perdón, pero pobre pueblo argentino, que primero se dejó engañar por una mayoría que le dio el triunfo a Milei. Una mayoría que se deja engañar y que cree en las palabras de Milei. Pero de esta parte del mundo donde vivimos, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos y muchos países del mundo sabíamos las grandes mentiras que Milei estaba diciendo
y estaba proliferando. Esas grandes mentiras prácticamente fueron las que han ocasionado que la economía de Argentina se vaya a pique, con un porcentaje de devaluación bastante grande, incremento de los precios de insumos y de alimentos inalcanzables para gran parte de la población. Los jubilados y pensionados vieron reducido su poder adquisitivo en una forma terriblemente fuerte, apenas a un 40% su poder adquisitivo. Ha sido terrible, de verdad. Cuando llegue también las elecciones de la presidencia, voten a Milei, no voten a favor del peronismo, porque el peronismo es el hambre, es la codicia, el hambre del pueblo. El peronismo nunca va a llevar a que seamos libres, a que tengamos... 3 Doritos después. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, hacía este video para pedirle una ayuda a la gente, porque no tengo... en realidad me absorbieron todo el dinero que cobro al mes, estoy 2 meses sin cobrar, y aunque sea para el pan, que me envíen, yo le paso ahí el área, Michi 792, nombre de Cristian Marcelo Díaz, y si tienen bolsa de pan o algunas cosas, hierba, lo que tengan. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Atienza? Me lo dijo en una entrevista en la radio, dijo... Hay que tener en cuenta que el año en el cual empezaron a haber problemas en la distribución de medicamentos en la provincia de Córdoba, hubo un aumento en la mortalidad de los mayores de 65 años. Oscar Atienza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, exactamente así. Pero es una cuestión lógica y básica, ¿no? Cualquiera de nosotros que esté medicado para la presión arterial, para la hipertensión, si deja de tomar esos medicamentos y bien no le hace, o lo distancia, va a terminar en un infarto, un ACV o en algún tipo de problema o en la muerte, ¿no? Puede desencadenar en la muerte. Y efectivamente lo que pasa es que la provincia de Córdoba tiene muy buenas estadísticas, no es que esto ocurra solamente en Córdoba, esto pasa en todo el país. Sí, pero para no hablar en generalidad, vos tenés el dato de Córdoba. El dato de Córdoba. Mira, el dato de Córdoba dice que el año pasado murió un 11% más de personas de más de 65 años. 11% más. Más. Sobre lo habitual. Sí, en pandemia, eso se llama tasa de exceso de muerte. Sí. En pandemia fue del 10,6%. Pará, vos estás queriendo decir que más gente mata más gente la crisis de los remedios que la pandemia. Exactamente. En la población de tercera edad, que es la más vulnerable. Sí, en personas de más de 65 años. Entonces es una situación grave. O sea, no es gratis. Sí, algo que esa burocratización de los medicamentos no es gratuita. No es gratis y yo creo que la tasa de exceso de muerte, cuando se la calcule a nivel nacional, va a ser mucho más alta, ¿no? O sea, quitar los medicamentos a los jubilados está matando gente. Sí. Yo soy María Inés y tengo 89 años. ¿Y qué estás haciendo? Pido y vendo sillitas. Vos estás acá vendiendo sillitas de madera, ¿qué haces vos? Hago toda clase de juguetes, pero los otros ya los vendí. ¿Por qué estás en esta situación? Porque la jubilación es una porquería y cuando pago el alquiler no me queda una moneda. Y yo trabajo desde los 18 años. Yo traduzco inglés técnico, soy profesora de inglés y maestra normal. ¿Y a dónde voy a trabajar con 89 años? So you want to speak English with me? Yes, I do. Because my father was from Scotland and we spoke within the house. And they sent me to the Lenguas Vivas so that they would fix my Spanish, not my English. So you had to learn how to speak Spanish instead of English. English was something that you were born with. Yes. So it's very sad that you're here, but the good thing is that you're working. And that's something that I admire very much. Ahora mismo está apareciendo en pantalla el alias para que puedan ayudar. Es el alias de su hijo. Cualquier ayuda sirve. Thank you very much and God bless. Thank you very much and God bless you all. Amen, sister. Give me a hug. Mira eso. ¿Qué me importa, boludo? Si es libertario, cuca, liberal. Un viejo comiendo, porque está comiendo, no está juntando, está buscando comida, está morfando. Qué triste. Mientras pase eso, hay mucho por cambiar y mucho por mejorar.
Tristísimo. Vamos a darle algo, vamos a comprarle algo, vamos a darle algo de comer. Jubiladas que se la rebuscan para llegar a fin de mes. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, porque Igual, te aviso que... igual. no, pero te aviso... Sé que 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok, entonces... Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Pero te van a decir, ¿el ajuste no era la casta en lugar de los jubilados? Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta. El DNU 931 le otorga un aumento de sueldo del 90% a todo su gabinete. Así como escuchás, 90% de aumento. Mientras piden paciencia y sacrificio al laburante, personas con discapacidad y jubilados, Milei le duplica el salario a sus ministros y secretarios. El tipo que decía que venía a combatir a la casta, terminó siendo el que más la cuida y protege. Por eso yo digo pobre Argentina, y con las disculpas que me merecen los argentinos, porque yo conozco varios argentinos, qué buena onda de veras, pero en esta ocasión la mayoría le creyó y ahora sí que están disfrutando lo votado, pero ese no es disfrute, ese es verdaderamente lo peor que le pudo haber pasado a Argentina. Ya le ha pasado otras. Ya le ha pasado otra cuando los gorilas tomaron el poder por las Fuerzas Armadas. Ya había sucedido. Esto es todo democrático, pero igual de terrible como cuando las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Argentina y estuvo mucho tiempo bajo el mando militar de la Junta Militar Argentina. Pero, ¿cuál es peor entre uno y otro? Milei, que fue electo democráticamente, porque sí fue electo democráticamente, un pueblo se dejó engatusar, engañar, y lo designa. Hoy Argentina está pasando por terribles momentos. Y también está pasando por la burla de muchísimos argentinos, de muchísimos latinoamericanos y de muchísimos hombres y mujeres del mundo, por sus tonterías.